Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Mario Hunda. Él es analista político, analista social, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues ya empieza a calentarse la campaña electoral de cara a lo que serán los comicios del año 2025. Vemos que las organizaciones, los movimientos políticos empiezan a organizarse, empiezan ya a sonar algunos nombres de parte de diversos sectores, como habíamos anunciado previo a este diálogo. La CONAIE también se encuentra reunida, va a continuar con esta sesión extraordinaria convocada el día de ayer para este día sábado, y uno de los temas que abordarán será precisamente esta participación de cara al proceso del año 2025. Sería importante conocer cuáles son las lecturas tuyas, Mario, de este momento preelectoral para lo que serán las presidenciales del próximo año. Bienvenido. Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buen día también a todas las personas que escuchan el programa. Sí, efectivamente, como habías señalado, el ambiente electoral ya está empezando a tomar un poquito más de movimiento. Aún no está definido, evidentemente, pero ya se empiezan a perfilar candidaturas y sobre todo se ve más claramente que los procesos internos dentro de los movimientos y de las organizaciones se han puesto en marcha para el trabajo respecto a las candidaturas. Lo de la CONAIE es quizás el tema más importante en estos días por el peso que puede tener la resolución que finalmente tome la principal organización indígena del país. Entonces, efectivamente, la CONAIE se pone un poco en el centro de la atención pública frente al panorama electoral. Habrá que ver qué ocurre. Hay que recordar que ya en Pachacutic se realizaron varios encuentros previos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, que señalaron a Leonidas Issa como precandidato del movimiento. El propio Issa ha remarcado varias veces que se trata solo de una precandidatura, no de una candidatura definitiva, en la medida en que ha postulado la necesidad de una alianza o un acuerdo entre las fuerzas progresistas, según él mismo ha dicho. Y será evidentemente alrededor de estas opciones lo que girará el encuentro de la CONAIE Ahora, del día Mario, de hoy. ¿crees tú que existe la posibilidad de una alianza entre el sector indígena, Leonidas Issa, y el sector del correísmo que se venía hablando hace un momento, que por ahí ya le escuchamos al expresidente Rafael Correa? No obstante, el correísmo ha anunciado para agosto, si no me equivoco, también la definición de sus precandidaturas o candidaturas. Entre ellos suena a Gustavo Yal, Paola Pavón, Augusto Verduga, entre otros nombres, la misma Luisa González. Pero quizás la pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de la izquierda de cara al proceso del 2025? Tenemos la posición del correísmo, estos acuerdos que han ido y venido hablándose de posibilidades entre la CONAIE y el correísmo, pero por otro lado está Unidad Popular con Jorge Escala. Y cuáles son las posibilidades de un acercamiento también hacia el centro, ¿no? Que el centro se sumara a las propuestas de izquierda. Ese creo que es un sueño ya desde hace muchísimos años, es decir, cuándo la izquierda va a poder lograr consensos y procurar acuerdos que permitan tener una posición más fuerte. Bueno, en semanas anteriores, ISA había hecho este llamado a un acuerdo entre los sectores progresistas que evidentemente incluye al correísmo. Ya en otras veces anteriores se había hablado de la posibilidad de un acuerdo entre el movimiento indígena y el correísmo que no llegaron a concretarse.
En el momento actual, a mí me parece difícil que llegue a concretarse una alianza de ese tipo, sobre todo por la oposición radical de Correa a que esa alianza se produzca. Correa ha dicho claramente que no, no tiene, digamos, en su agenda una alianza con la izquierda, con los movimientos sociales, incluso con la CONAIE, a pesar de que en algunas ocasiones ha dicho que Issa es un dirigente interesante, una persona con propuestas, etcétera. Bueno, que tiene limitaciones y sesgos, dijo la última vez. Claro, porque yo me imagino, eso no lo puedo saber, pero yo me imagino que dentro del correísmo pueden haber algunos sectores que quizás estén tentados de buscar una alianza hacia su izquierda y que no verían con malos ojos una alianza de los movimientos sociales con el correísmo. Y me parece que el endurecimiento de la posición de Correa respecto a Issa particularmente, debe ser una respuesta a estas intenciones desde dentro de su propio movimiento. Hay que tomar en cuenta que el correísmo es un movimiento completamente caudillista, es decir, lo que allí se resolverá será lo que resuelva Correa. No es un movimiento en el cual las opiniones o definiciones de diversos sectores de la militancia de ese partido puedan tener un peso significativo frente a las opciones que decía Correa. Por eso yo te decía que me parece que la posición de Correa es la que va marcando la gran dificultad para que un acuerdo pueda producirse. Correa más bien se ha mostrado abierto a alianzas hacia su derecha, ¿no? Esto también lo dijo de modo claro al mismo tiempo que señalaba las limitaciones, según él, de Leonidas Issa. Entonces es claro que Correa quiere una alianza que acerque al populismo con sectores de la centro-derecha y con sectores empresariales. Frente a eso, que era la izquierda, vamos a ir viendo. Yo creo que la definición de la CONAIE de ahora nos va a dar una primera pista. Eventualmente puede ocurrir incluso que no se produzca tampoco la candidatura de Issa, porque esto ya ha ocurrido. Recordaremos la elección anterior en la que ganó Noboa. También Leonidas Issa había sido elegido como precandidato por Pachacutic y por la CONAIE, pero él terminó declinando la candidatura un poco antes de las inscripciones. Yo creo que no se puede descartar que esto mismo pueda ocurrir ahora. Quedarían lo de la Unidad Popular con Escala y Granja, que ha sido respaldado por el Partido Socialista. Pudieran haber acuerdo entre estos dos sectores, pudieran haber, digamos, yo creo que de cualquier manera deben ser conscientes que si tratan de correr solos, su suerte no será seguramente muy buena. Entonces precisan recurrir a acuerdos y alianzas de la tendencia, pero vamos a ver si la dosis de madurez política es suficiente como para que se llegue a entendimientos por este lado. Ahora, un poco se ha hablado mucho de esto luego de que el nuevo Frente Popular en Francia ha logrado, digamos, de alguna manera detener ese crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Y se habló de estos acuerdos, dejando de lado ciertas diferencias precisamente para poder tener una posición como ha ocurrido en Francia. No hay esa madurez aquí en el país. Yo creo que habrá que ver, ¿no es cierto? Porque incluso el nuevo Frente Popular en Francia se logró constituir para detener la avalancha de la ultraderecha, la logró contener. Sin embargo, la ultraderecha sigue creciendo, ¿no? En Europa en general, no únicamente en Francia. Aunque en Francia, cuando uno mira los datos, entre la primera y la segunda vuelta de las parlamentarias,
el partido de Marine Le Pen, la ultraderecha, perdió 1 millón de votos. Lo que quiere decir que, digamos, hubo una cierta contención a ese tipo de avance que parecía imparable, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, el nuevo Frente Popular francés ha mostrado las debilidades propias de un tipo de alianza de ese tipo, el momento de tratar de ponerse de acuerdo frente a qué hacer en lo inmediato, o sea, proponen o no proponen un candidato a primer ministro. Mélenchon y la Francia Insoumise se han manifestado a favor de un primer ministro del nuevo Frente Popular, pero el Partido Socialista y los ecologistas, en cambio, yo creo que ceden más a las presiones del centro y de la derecha y se pronunciaron más bien por un candidato, como ellos dijeron, de la sociedad civil, es decir, que no esté vinculado con ninguno de los movimientos y partidos que conforman el nuevo Frente Popular. Entonces, los debates son complicados, los acuerdos son difíciles, aun si existen pasos de avance hacia ellos. En el Ecuador todavía no hemos llegado al momento de tratar de iniciar los acuerdos, ¿no? Estamos todavía en las expectativas, incluso las declaraciones de Leonidas Issa frente a la última manifestación de protesta del Frente Unitario de los Trabajadores no fueron unas declaraciones que precisamente pudiera decirse que vayan en el sentido de la unidad, sino todo lo contrario. Entonces, creo que acá todavía está bastante verde, a pesar de la cercanía de las elecciones, las posibilidades de acuerdo y qué irá a resultar. Me parece que, como digo, un primer indicio ya un poco más claro lo veremos de la reunión de la CONAIE del día de hoy. Ahora, Mario, veamos del otro lado, ¿no? Está el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, que pese a todas las actuaciones sigue manteniendo, según las encuestas, un porcentaje importante de aceptación, que va más allá del 40% todavía. Y de otro lado aparecen nombres como el de Henry Cucalón, ex Partido Social Cristiano, ahora estaría aliándose con el movimiento Construye. Se habla también de el actual presidente de la Asamblea Nacional. Él ha dicho que su nombre efectivamente ha sonado, que deberá conversarlo con su familia. Hay también la necesidad de tener los análisis de qué pasa con estos otros candidatos. Sí, yo creo, tal como están dadas las cosas hasta ahora, pero como digo, acá en el Ecuador siempre puede haber cambios hasta el minuto anterior a inscribir las candidaturas, pero tal como vienen dándose las cosas, me parece que podría haber dos frentes electorales más fuertes en el lado de la derecha, sin descartar que pueda haber algunas otras candidaturas adicionales. Un frente electoral es el de Noboa, que, como dice, sigue teniendo una aceptación importante. La aceptación de un gobierno o de un candidato, o de un personaje político, no necesariamente se traduce en intención de voto. La intención de voto no necesariamente se traduce en el voto efectivo. Entonces, el 40% de respaldo que como gobierno puede tener Noboa, habrá que ver si se expresa en un rubro similar en el momento en que ya se presente como candidato. Esto porque evidentemente Noboa va a tener que hacer frente a los problemas que se están dando en el país, que tienen que ver sobre todo el uno con la situación económica y laboral, ¿no? El tema del incremento del desempleo, del subempleo, del trabajo precario que muestran las cifras del INEC. El tema, por otro lado, de los problemas en la atención a la salud que se han vuelto a ser patentes en estos últimos días, y la temática de la violencia, que luego de una baja importante en el número de muertes que se dio inmediatamente después de la declaratoria del primer estado de emergencia en enero, provocando que febrero sea
el mes con un menor número de muertes violentas, ha vuelto a tener un repunte importante y junio aparece ya como el mes más violento en términos de muertes en este año. Entonces hay que ver cómo eso puede afectar la candidatura de Noboa. Es evidente que Noboa en su campaña trata de responder a partir de dos elementos fundamentales. El uno es mantener el discurso de guerra interna. Lo dijo recientemente señalando que va a hacer pie en Durán durante una semana, insistiendo en el discurso guerrerista, desfilando en la tanqueta hace relativamente pocos días. Entonces, el tema de mostrarse, digamos, junto con las Fuerzas Armadas enfrentando a la violencia va a ser evidentemente uno de los ejes centrales de su campaña. Y el otro son visitas que ha hecho a cantones y a ciudades en donde yo creo que prima lo que es la cultura política tradicional ecuatoriana, que es el clientelismo, la relación clientelar. Cuando Noboa habla de alcaldes desagradecidos, por ejemplo, obviamente está cayendo en la racionalidad clientelar. Si el gobierno traslada recursos a municipios, los alcaldes deberían tener la obligación de respaldar políticamente al presidente. Esa mentalidad clientelar es la mentalidad que de alguna manera ha predominado tradicionalmente en el país y que sigue teniendo mucho peso el rato de las elecciones, que en muy escasos momentos logra ser superada por la población. Tocará ir viendo a medida que nos acerquemos al momento electoral qué ocurre con eso. El segundo frente electoral de la derecha probablemente vaya a estar alrededor del Partido Social Cristiano, pero esto todavía habrá que ver porque el Partido Social Cristiano viene perdiendo peso, ¿no? Yo creo que este es un indicio de la realidad política última. La posibilidad de alianzas que puede hacer con Construye o con otros sectores, tal vez es un intento de detener su caída y mantener una cierta estabilidad en su captación de votos. Yo no creo que el Partido Social Cristiano, sin embargo, vaya a tener posibilidades de mayor éxito electoral en esta ocasión. Mario, quizás ya para ir cerrando este diálogo, o sea, nos concentramos efectivamente en los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, pero también vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo miras tú la próxima conformación del Parlamento? Bueno, me parece que esta vez, como suele ocurrir muchas veces, los candidatos a la presidencia van a tener una función de arrastre importante en el voto de las listas para asambleístas. Si es que no hay un candidato que gane en primera vuelta, yo creo que el sueño de Noboa y de los sectores de derecha, incluso de los grandes medios de comunicación, que han vuelto a empezar a cerrar filas alrededor de Noboa para proteger su imagen, es que Noboa logre ganar en la primera vuelta, haciendo votos el 40% de buena imagen que tiene como gobernante. Si Noboa logra el 40% de la votación en la primera vuelta, es probable que gane en primera vuelta. Haciendo cálculos de que el correísmo podría estar alrededor del 25 al 30%. Si eso no ocurre, es evidente que vamos a tener nuevamente un parlamento fraccionado como hemos tenido en las dos últimas elecciones. Y esto va a requerir un juego de alianzas que también muy probablemente, porque esa está siendo la tendencia, vayan a ser alianzas puntuales, alianzas de ocasión, que no impliquen evidentemente una perspectiva de país y un proyecto de país, sino únicamente los intentos de ir logrando ventajas, sea para ocupar espacios
en la institucionalidad parlamentaria o fuera del Parlamento, o sea para la aprobación de una u otra ley. Y si esto es así, me parece que el panorama de debilidad política de los gobiernos y de relativa crisis en las relaciones políticas se podría mantener. A mí me parece que la opción que está tomando Noboa de aparecer sobre las tanquetas con el discurso fuerte, etcétera, implica que estarían pensando en una alianza ejecutivo-fuerzas armadas antes que en una alianza que se juegue en el plano político, en la medida en que las Fuerzas Armadas son la institución que más buena imagen tiene en el país. Esto podría eventualmente redundar en una ventaja para la imagen de Noboa. Pero eso evidentemente también reforzaría las tendencias que ya ha mostrado Noboa en el gobierno hacia el autoritarismo, ¿no? Tendencias que se ha visto en relación con periodistas, que se ha visto en relación con la embajada mexicana, que se ha visto con la detención de estos militantes de la Unidad Popular en una protesta pacífica alrededor del IES. Es decir, hay una tendencia autoritaria que se está afirmando y que puede ser la que dé el tono del carácter político tanto del último periodo del gobierno de Noboa como de una eventual nuevo periodo de mandato del presidente actual, ¿no? Yo creo que las cosas van encaminándose en ese sentido, y habrá que ver si es que aparecen nuevos elementos que puedan modificar esta tendencia. Y que no es nada raro que puedan aparecer cualquier cosa en este país de un día para el otro. Exactamente, porque así como ganó Noboa, puede ganar cualquier otro candidato que aparezca como una imagen nueva, fresca, juvenil, irreverente, de mensajes cortos, envueltos en el TikTok y el Instagram, digamos, que implica también evadir debates profundos sobre las líneas políticas y sobre los proyectos de país, porque en un TikTok no se alcanza a decir mucho, y de hecho tampoco creo que hay intención de decir mucho en los TikToks que hemos estado viendo alrededor de los personajes políticos de los que hablamos. Bien, Mario, queremos agradecerte por habernos acompañado esta mañana. No, al contrario, yo les agradezco mucho la invitación para poder conversar con ustedes y con su audiencia. Muchísimas gracias. Ha sido Mario Hunda, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8 de la mañana.